Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por asistir a este webinar de preguntas y respuestas para la beca Fulbright Colciencias. Entonces, vamos a dar inicio. Por favor, verifiquen que ustedes me están escuchando, que tengan buen sonido. Entonces, para eso, por favor, indíquenme si tienen buen o no sonido a través de nuestra caja de preguntas que se encuentra en el lateral derecho, en la parte de abajo. Entonces, por favor, díganme si me están escuchando o no. Sí, al parecer me están escuchando. Gracias por contestar. Bueno, quiero comentarles que yo soy coordinadora de la beca Fulbright Colciencias. En este momento, pues estamos en todo el proceso de la convocatoria. Este es el segundo webinar de preguntas y respuestas. Entonces, un poco la metodología para esta actividad es que ustedes a través de la caja de preguntas van pues, escribir sus preguntas. Yo las voy a leer en voz alta y las voy contestando. Si hay preguntas que se repiten, voy a indicar que pues ya contestamos o si hay preguntas que no se resuelven en esta sesión, pues las pueden escribir a través del correo al correo consejería@fulbright.edu.com. Entonces, prendo la cámara un poco para que sepan quién está detrás de esta beca, de la coordinación de esta beca. Y también, pues, los quiero invitar de paso a los otros webinars que son la próxima semana, perdón, con respecto a aplicación en Embark, tips para escribir mejores ensayos, tips para escribir una mejor hoja de vida, entre otros aspectos que pueden averiguar a través de nuestra página web www.fulbright.edu.com. Entonces ya voy a apagar la cámara y vamos a dar inicio a la sesión de preguntas y respuestas. Les quiero recordar que este webinar está siendo grabado y se va a publicar en nuestros diferentes canales, tanto en YouTube como en nuestra página web. Bueno, antes de comenzar con las preguntas, siempre hacemos un repaso de los pasos que los candidatos tienen que realizar para aplicar a la convocatoria de posgrados 2018. Porque nos hemos dado cuenta en el transcurso de la revisión de las aplicaciones que varios candidatos olvidan alguno de los pasos. Entonces, digamos que esta parte es un recorderis para que terminen bien su aplicación. Entonces, primero, ingresen a la página web de Fulbright, www.fulbright.edu.com, y revisen el portafolio. Recuerden que solamente pueden aplicar a una de las becas que estamos ofreciendo este año. El primer paso, pues, es leer, seleccionar los términos de referencia que están en la página web y leerlos cuidadosamente. Entonces, estos normalmente son largos y se dividen en cuatro partes. La primera es una descripción de la beca, la segunda es una descripción de los beneficios y requisitos, la tercera es un recuento de cómo es el proceso de selección y la última parte que está compuesta por los anexos. Entonces, en el caso específico de la beca Fulbright Colciencias, entonces se va a hablar un poco del instructivo Embark, que es la plataforma por la que ustedes están ya subiendo sus documentos y están digitando la información que necesiten. Y también está el anexo de la condonación, el instructivo de condonación para esta beca. El tercer paso es diligenciar los datos en el formulario de registro. Si usted no lo ha hecho, por favor, entonces vaya a la página web, a la sección de la beca Colciencias, de clic en este formulario y llene los datos. Esto no le va a tomar más de 5 minutos. Recuerde que lo tiene que hacer con un correo, con el correo con el que esté diligenciando la plataforma Embark. Bueno, el cuarto paso es cargar los documentos requeridos en Embark y el quinto paso es cerciorarse muy bien que al 15 de mayo ustedes tengan todos los documentos necesarios. Ha pasado que en algunas ocasiones los candidatos envían la aplicación y después se dan cuenta de que no han cargado algún documento. Entonces, les sugerimos que se tomen el tiempo y revisen el documento, hagan un checklist de lo que se piden los términos y de lo que tienen en la plataforma Embark. Bueno, asimismo, pues esos son otros tips, pero los pueden ver en la pantalla. Recuerden, como ya les había contado, que solamente pueden aplicar a una beca, que es importante que lean y entiendan muy bien los términos de referencia.
que vean todos los requisitos, si los cumple o no, y también las condiciones inhabilitantes. Y si tiene preguntas, más allá de participar en estas actividades, entonces puede escribir a consejería@fulbright.edu.co. Bueno, entonces vamos a seguir. Voy a dejar esto acá en la pantalla y ahora sí vamos a comenzar con las preguntas, la sesión de preguntas y respuestas. Entonces, Natalia Lozano nos pregunta, ¿qué pasa si el doctorado ¿Qué pasa? Ella pregunta que qué pasa si después de realizar el estudio de doctorado ella decide quedarse en Estados Unidos. Entonces, ¿cómo funciona el tema de la condonación y cómo funciona también el tema de, de los requisitos de la beca? Entonces, oye Natalia, gracias por tu pregunta. Entonces, es necesario, la visa te exige que tú regreses un mes después de haber finalizado tu programa, regreses al país de donde vienes. En este caso, regreses a Colombia. Migratoriamente, entonces no te puedes quedar en los Estados Unidos porque migración a Estados Unidos no te da otra visa, no te da otro tipo de visa. A no ser de que tú te vincules a una universidad para hacer otro estudio, es decir, si hiciste doctorado, realizar un postdoctorado o otra estancia de investigación. Entonces, si solamente es para estos fines académicos, seguramente se te extenderá un poco la visa. De lo contrario, tienes que volverte al país porque es un requisito que tú adquieres a la hora de ser un becario Fulbright. En cuanto a tu segunda pregunta, entonces, ¿cómo funciona el tema de la condonación? Entonces, para esta beca, la condonación empieza un mes después de que tú te hayas graduado. Entonces, a partir de ese tiempo, entonces vas a tener unos meses para empezar a realizar tu condonación. Entonces, y digamos que este tema, apenas los becarios terminan sus estudios, nos informan a nosotros como comisión, nosotros les damos instrucciones para terminar sus estudios con la comunidad Fulbright de ex becarios y asimismo los ponemos en contacto con Colciencias porque es con ellos que se hacen estas actividades. Bueno, seguimos con las preguntas. Mayra Álvarez pregunta, ¿es posible aspirar a la convocatoria si aún estoy vinculada oficialmente en el ámbito laboral? Sí, es posible. No existe ninguna inhabilidad de que porque estés trabajando no puedas aplicar. Pues, pues en el proceso de selección, pues tú ya vas mirando cómo está tu proceso. Si quedas seleccionada, igual tienes un año para trabajar porque así como ustedes saben y está en los términos de referencia, esta beca que estamos ofreciendo en el 2018 es para que las personas inicien sus estudios en septiembre o agosto del 2019. Entonces podrías trabajar hasta más o menos julio del 2019. Bueno, Carlos Pérez Espitia pregunta, ¿revisan historial crediticio de los aspirantes centrales de riesgo en caso de ser afirmativo? ¿Es esto decisivo para la postulación? Gracias, Carlos, por tu pregunta, es muy buena. Sí se miran historiales crediticios, pero no en este momento de la aplicación. Entonces, si en el dado caso, por eso es que es una inhabilidad, tú tienes que asegurarte como candidato que a la hora de aplicar tú estés bien a nivel crediticio y cumplas, si tienes algún crédito, pues lo hayas pagado en un porcentaje que no te ponga en riesgo tu candidatura a la beca. Si ya quedas seleccionado como nominado a la beca, entonces ya después, y si tienes algún historial crediticio negativo, entonces Colciencias te indicará qué debes hacer para seguir con tu postulación a la beca. Bueno, Isabel Jaraba pregunta, el requisito del TOEFL. Entonces, ella tiene entendido que que hay una opción de presentar el TOEFL ITP, pero en Antioquia no se puede presentar. Entonces, sino que debe ser el TOEFL IBT.
Bueno, entonces Isabel, gracias por tu pregunta. En Antioquia se está ofreciendo el TOEFL ITP en varias ciudades. En Medellín se está ofreciendo en los Colombos, en la mayoría de Colombos se está ofreciendo. Entonces, pues dependiendo de en qué zona estés, puedes ir a las ciudades más grandes de Antioquia y ahí en los centros Colombos lo están ofreciendo. Si tienes más dudas y preguntas al respecto, en nuestra página web podrás encontrar el calendario para presentar este examen. Y acá pues voy a hacer un paréntesis para recordarles que aquellas personas que no han hecho el TOEFL, pues todavía tienen, digamos que tiempo para realizarlo y que el TOEFL ITP es una opción, digamos que más económica, cuesta menos, cuesta 180.000 pesos y se puede presentar en distintos lugares. Entonces, las personas que quieran saber esta información pueden ir a la página web y ahí van a encontrar el calendario por ciudades. Bueno, Estefanía Sandoval tiene dos preguntas. La primera dice, ¿qué hago si mi programa de maestría de Brasil no da notas en números, tampoco ofrece un promedio de notas? Perdón, sino conceptos con letras. En ese caso puedo simplemente adjuntar una escala de esas notas. Entonces, gracias Estefanía por tu caso, por comentarnos tu caso. Sí nos ha pasado y hemos tenido becarios que se han graduado de universidades de Brasil. Lo que normalmente hacen es que ellos solicitan a la universidad una escala de esas notas en donde hay equivalencias. Eso por un lado. Y por otro lado, entonces se necesita certificados por parte de la universidad en donde digan que el programa de maestría, pues, no se da en números, sino en letras. Entonces son dos cosas. Uno, el certificado por parte de la universidad, que no se dan letras, perdón, que no se dan números, sino letras. Y la segunda es la escala de equivalencias de letras a números. Bueno, la segunda pregunta de Estefanía dice, entonces puedo adjuntar un pantallazo del resultado del TOEFL que aparece en la página de ETS. Entonces, no, la idea es que ETS, cuando terminas tú tu examen, te da, te da los resultados en un PDF. Entonces, la idea es que nos envíes este PDF, porque si nos envías el print o el pantallazo del examen, seguramente pues te tengamos que contactar para que subas el documento en PDF. ¿Listo? Entonces, la recomendación para todos es que suban los resultados de los exámenes, tanto del TOEFL como del GRE, en PDF. Bueno, Carlos Pérez Espitia pregunta, en caso de tener una admisión por parte de una universidad en los Estados Unidos para agosto, fall del 2018, ¿es imperativo el aplazamiento de comienzo para fall 2019? ¿Esto influye de manera positiva en el proceso de postulación? ¿En qué campo de en qué campo de la aplicación se manifiesta? Bueno, gracias por tu pregunta, Carlos. Sí nos ha pasado que hemos tenido candidatos que han ganado una postulación para este año, pero como lo decía al inicio de este webinar, nuestras becas, esta beca Cohorte 2019 es para que inicies en el fall del 2019. Entonces, en este caso, los candidatos que tienen estas aceptaciones le solicitan a la universidad que les guarde el cupo para el próximo año. Entonces, por ahí ya respondí tu primera pregunta. Y ahora tu segunda pregunta. Esto no necesariamente influye en tu proceso de postulación o en tu proceso de evaluación, porque nosotros estamos mirando otras características y categorías a la hora de aplicar. ¿Listo? Normalmente lo que pasa en estos casos es que cuando la persona aplica a Fulbright y ya tiene una aceptación de alguna universidad, aplaza y muchas veces, si queda como becario, eh, no se va por esa universidad que ya le dio la oferta académica, sino elige otra porque con nosotros se consigue muy buena exención de matrícula y pues tienen más beneficios. Isabel Jara pregunta, ¿en el ensayo académico debo incluir la propuesta de mi tesis doctoral? Entonces, gracias por tu pregunta, Isabel.
En efecto, debes incluir la propuesta o un bosquejo de propuesta sobre tu proyecto académico que vas a realizar en el doctorado. ¿Eso qué quiere decir? Que normalmente lo que nosotros solicitamos es que se describa un poco como cómo está planeada la investigación, cuál es la pregunta de fondo de la investigación. No necesariamente tienes que pues, describir o hacer un ensayo con los puntos o con los capítulos que piensas hacer, porque muchas veces esto lo hemos visto, no es tan oportuno. La idea es que tu propuesta se vea concreta en este ensayo y pues que no sea muy largo. Bueno, me preguntan, ¿qué pasa si el doctorado... eh, Bueno, como había comentado, todos los temas de condonación se hacen al finalizar el programa y se trabaja de la mano con Colciencias, porque son ellos quienes los van a guiar al final del programa a mirar todas las actividades que tienen que realizar para condonar y pues en dos tiempos. Bueno, en este momento no encuentro más preguntas. Em, ¿Hay más preguntas en la sesión? Yo, mientras que escriben las preguntas, vuelvo a comentarles que esta beca es una beca de doctorados que está abierta a todas las disciplinas excepto las ciencias de la salud, que tengan contacto humano o animal, que es una beca crédito educativo condonable. Eso no quiere decir que es un crédito, sino que pues usted va a tener una parte que es crédito y que al final realizando unas actividades, comprobándolas con conciencias, usted va a poder condonar este crédito hasta el 100%. Asimismo, es importante comentarles, especialmente para la persona, para Carlos, Carlos, si la universidad recuerda que esta beca financia programas de doctorado a nivel del ranking de Shanghai 2017, perdón. Entonces tienes que mirar si la universidad que ya te aceptó se encuentra dentro de esta lista. Bueno, ¿hay más preguntas en la sala? Bueno, Natalia Lozano pregunta, ¿cuáles son las condiciones para obtener el 100% de la condonación? Gracias por tu pregunta, Natalia. Entonces, como podrás ver en la parte final de los términos de referencia de la beca, entonces vas a encontrar tres categorías. Entonces, en una de estas tienes que vincularte al sector público, hay unos porcentajes, entonces uno hace referencia a vincularte al sector público, vincularte en región y también realizar actividades de ciencia, tecnología e innovación que están descritas en el anexo 2. Entonces, te recomiendo mirar la última página, la última parte, perdón, de los términos de referencia de esta beca y ahí podrás encontrar discriminadas las actividades académicas para condonar. Bueno, David Murcia Lesmes pregunta, bienvenido. ¿Hay algún límite de puntaje de aplicación con el examen GRE? Gracias por tu pregunta, la estaba esperando, siempre la hacen. Para esta beca no es necesario tener un puntaje mínimo de GRE, ni siquiera por su parte cuantitativa y cualitativa. La idea es que solamente los candidatos a la hora de aplicar tengan el examen. ¿Por qué hacemos esto un poco? Porque aquí podemos ver pues los perfiles fuertes, digamos que es un requisito que miramos. Y si la persona tiene un GRE un poquito bajito con respecto a lo que exige a las universidades a donde quiere aplicar,
Uno de los beneficios que se da después es que se le va a dar un voucher para que lo presente gratuitamente después de la nominación a la beca y pues mejore los puntajes para luego aplicar a las universidades. Bueno, ¿hay más preguntas? ¿Hay más preguntas en la sala? Sí, claro, dime, Orlando. Bueno, mientras que Orlando escribe, entonces, ay, perdón, Orlando, no había visto tu pregunta, entonces dice, ¿hasta qué posición del ranking de Shanghai califican las universidades? Gracias por la pregunta. El ranking que estamos utilizando este año para esta convocatoria es el Academic Ranking de Shanghai del 2017. Entonces, este va de 1 a 500, pero de 1 a 100 hay unos rangos. Entonces, pero es de 1 a 500. Esa es la respuesta. Carlos pregunta, si familiares directos son ciudadanos americanos, ¿esto afecta el proceso de postulación? No, esto no afecta a tu proceso de postulación. En este caso, lo único que afectaría o te inhabilitaría sería que tú estuvieras en proceso de solicitar una visa verde, la Green Card, o que tuvieras planes para empezar a residir en los Estados Unidos. Entonces, eso sí te inhabilitaría. Bueno, sí, Carlos. Asimismo, ten en cuenta que quedas inhabilitado, si las personas, los candidatos quedan inhabilitados si han vivido en Estados Unidos por un periodo mayor a 2 años en los últimos 5 años. Bueno, seguimos con las preguntas. Bueno, Estefanía Sandoval pregunta, acabé de escribirte aquí arriba una pregunta, la repito aquí. Gracias, Estefanía. Entonces, dice, em, documentos en portugués, los documentos en portugués deben tener traducción oficial al español o inglés o yo misma puedo traducirlos. Es necesario que tengan traducción oficial. Gracias por tu pregunta. Bueno, Orlando Vargas pregunta o comenta, ¿eso quiere decir que las primeras 100 universidades del ranking tienen preferencia? No, no, la idea es que los candidatos, los 22 seleccionados a esta beca, apliquen ya sea a la del rango 1 o a la del rango 500, pero que se encuentren dentro de ese ranking. Recuerda que la aplicación a las universidades en este momento, o sea, vamos a mirar cuáles son tus preferencias, pero igual esto no implica mucho o no te da puntos en el proceso de selección, ya que seleccionan universidad, pues digamos que son varios pasos después, cuando tú ya quedas seleccionada. Bueno, ¿hay más preguntas? ¿Me estoy pasando alguna pregunta? Bueno, mientras que siguen pensando sus preguntas, les quiero comentar que esta convocatoria ha estado muy positiva, ha aplicado bastante gente, estamos muy contentos, la Comisión Fulbright, todo el staff de la Comisión Fulbright está muy contento por la recepción y aplicación de, pues, de los profesionales colombianos que están interesados en esta beca.
Em, entonces, tips que les puedo dar mientras que siguen pensando sus preguntas es que en verdad revisen, hagan un checklist de los requisitos y, y también que revisen en qué secciones del Embark los están cargando, porque esto es uno de los errores más frecuentes. Asimismo, que en caso de que no tengan en este momento su certificado de inglés, su puntaje de inglés o de GRE, carguen el, el comprobante de pago, el comprobante de que ustedes sí van a realizar el examen y al 31 de mayo máximo suban su documento o nos envíen su documento al correo programas@fulbright.edu.com. Sigo con las preguntas. Entonces, Santiago Aristizábal nos pregunta, ¿los ensayos deben tener citas biográficas? No es necesario, no es un requisito, pero digamos que sí se ve muy bien en los ensayos. Entonces, mi recomendación es que lo hagan. Bueno, Karen Ivonne Andrade pregunta, ¿dónde podemos encontrar los requisitos? Entonces, aquí como lo puedes ver en la pantalla, lo puedes encontrar en la página web que estoy señalando en este momento con el cursor www.fulbright.edu.co. Luego vas a ver unos cabezotes o unas cajas, te vas a la caja de becas, eliges becas de posgrado y ahí eliges si estás interesado en la beca Colciencias, eliges la beca Colciencias. Y ahí te va a aparecer todo, tres pestañitas o cuatro pestañitas que te van a dar una descripción del programa, te van a describir los requisitos, te van a describir los beneficios y te va a mostrar cómo es el proceso para aplicar. Todavía tienes tiempo si no lo has hecho. Bueno, ¿hay más preguntas? Bueno, continuamos con las preguntas. Gracias, Carlos, por la pregunta. ¿Qué dice? ¿Esta es la única beca que abrirá este año para doctorados en Estados Unidos por parte de Fulbright? No, en este momento hay varias becas para doctorados, entonces, sino que la beca Colciencias es la beca más reconocida y más antigua para doctorados. Y esa es la que en este momento está financiando más oportunidades. Entonces, pero digamos que también está la beca Pasaporte a la Ciencia, que también está financiando doctorados en todas las disciplinas. Ahora bien, nosotros también tenemos otras becas que están enfocadas a población. Es decir, la beca Líderes Afrodescendientes, la beca Líderes Indígenas, la beca Saldarriaga Concha está financiando también en este momento doctorados. Pero acá, digamos que como son becas dirigidas a población, entonces si quieres aplicar a la beca Líderes Afros, te debes autodeterminar como una persona afrodescendiente. Igual pasa con la beca Líderes Indígenas, te tienes que considerar o autodeterminar como indígena. Y la beca Soldarriaga Concha es para personas que tengan algún tipo de discapacidad, ¿vale? Entonces, estas becas abren para los dos programas, tanto para maestría como para doctorado. La otra diferencia con respecto a la beca de Fulbright Colciencias es los meses de financiación. Colciencias financia 4 años de doctorado, mientras que las tres que les acabo de nombrar financian 2 años de doctorado. Y los otros 2 años tienen que ser cubiertos por otras becas que consigan los becarios o por fondos personales.
Bueno, ¿hay alguna otra pregunta? Bueno, Carlos pregunta, ¿influye en la aplicación la edad? Es decir, ¿hay criterios preestablecidos que otorguen mayor o menor puntaje por rango de edad? La respuesta es no. Nuestras becas no tienen o no dan puntos por ser, por tener algún tipo de edad, uno, y tampoco en ninguna de nuestras becas existe límite de edad, ¿vale? Bueno, Estefanía pregunta, ¿influye en la aplicación el puesto que se ocupa a la hora de graduarse en el pregrado? Gracias por esta pregunta. Sí influye, es uno de los requisitos que se mira y que se evalúa, entonces sí influye. En tu experiencia, me pregunta Orlando Vargas, ¿obtener la admisión a la universidad antes de la beca ayuda o solo complica las cosas? Entonces, en mi experiencia, he visto más o menos 6 casos de estos. No, digamos que sí, sí es algo positivo que te hayan aceptado ya, porque significa que tienes un gran perfil y que estás preparado para realizar un doctorado, pero no ayuda, porque tú estás en las mismas condiciones que las otras personas que aplican. Entonces, si no cumples con uno de los documentos requeridos como requisitos mínimos, pues no vas a pasar. Entonces, sí es como un punto, ¿cómo decirlo? Como que se ve muy bien en tu perfil, pero no te da puntos de más, ¿sí? Y no complica las cosas. Muchas veces, como comentaba, los candidatos que tienen ya aceptaciones solicitan a las universidades un aplazamiento que les corran la fecha para iniciar sus estudios y después, cuando ya son becarios Fulbright, pues ya ingresan a ese programa con toda la beca Fulbright. Bueno, Tatiana Gutiérrez pregunta, para el programa de maestría en ingeniería civil, ¿cuál tipo de beca es preferible aplicar? Ya que las becas ofrecidas tienen diferentes enfoques o preferencias. Bueno, Tatiana, gracias por tu pregunta. Te recomiendo aplicar que mires los términos de referencia de la beca Pasaporte a la Ciencia, que es una beca que también financia maestrías y que no tiene ninguna preferencia de disciplina. Entonces te recomiendo que vayas, así como muestra la pantalla, a la página web, selecciones los términos de referencia de Pasaporte a la Ciencia y empieces a mirar los requisitos. Te recuerdo que tienes hasta el 15 de mayo para cargarlos todos en nuestra plataforma Embark y enviar tu aplicación. Bueno, siguen las preguntas. Entonces, Orlando Vargas dice que en su caso él hizo una maestría en Japón y que si esto pues ayuda en su aplicación. Entonces, Orlando, gracias por tu pregunta y felicitaciones por realizar una maestría en Japón. Sí da, vuelvo a comentarte, no da puntos porque no es un requisito, pero digamos que ya hacer
un posgrado en otro país nos da referencia de que pues ya has tenido cancha estudiando afuera, y pues digamos que se va a mirar mucho el tema de tus notas, de cómo te fue en esta maestría. Y ya cuando se hace todo ese análisis, ahí sí se evalúan y se dan puntos. Pero como tal, haber hecho un posgrado afuera, como tal, no te da puntos porque no es un requisito. Bueno, seguimos con las preguntas. Bueno, entonces Santiago Aristizábal, perdón, Arias, pregunta, ¿qué tanto influye eso del puesto ocupado en la ceremonia de grados? Digamos, de 10 graduados ocupó el puesto 7. Sí lo miramos, sí lo observamos, sin embargo, no es tan decisivo a la hora de ser seleccionado como becario. ¿Por qué? Porque vuelvo y comento como nuestras categorías. Nosotros vamos a revisar en la primera fase que primero tú cumplas con todos los requisitos mínimos o los requisitos que están en los términos de referencia. Segundo, en el proceso de evaluación, pares académicos y que saben del tema en el que tú quieres aplicar, van a revisar tus ensayos, tu hoja de vida y como en el caso de ustedes van a tener que poner en la hoja de vida el CBLAC, no se les olvide que tienen que poner el link y tienen que asegurarse de que el link funcione. Entonces, seguramente tus pares académicos, estas personas van a revisar tu CVLAC y van a mirar cómo, pues, cuál ha sido tu trayectoria. Entonces, con respecto a eso, digamos que tú tienes unos puntos. Y finalmente, si pasas este paso en la entrevista, pues tú ya podrás comentar un poco toda tu trayectoria académica y profesional. Entonces, bueno, entonces digamos que no es tan decisivo si quedaste un poco atrás en el puesto de tu corte. Bueno, no es necesario tener el registro del GRE para aplicar a la maestría en la beca Pasaporte a la Ciencia. Gracias, Tatiana, por tu pregunta. Este no es el webinar específico para la beca Pasaporte. Te invito a que estés pendiente esta semana, que vamos a hacer webinars los coordinadores beca por beca. La respuesta es exacto. No se necesita para la beca Pasaporte a la Ciencia presentar el GRE, ni para maestría ni para doctorado. Y acá hago un paréntesis para que todos sepamos. El GRE casi siempre es solicitado para los candidatos de doctorado. Los de maestría a la hora de aplicar no lo solicitamos. Bueno, seguimos. Carlos Pérez pregunta, con el tema del TOEFL, ¿es mejor presentar el examen IBT en vez del ITP? En caso de que se presente el ITP para la convocatoria Fulbright, ¿implica necesariamente volver a presentar el TOEFL IBT para la aplicación a las universidades? Entonces, con respecto a tu primera pregunta, por términos de facilidad y de costos, yo te aconsejaría, y es más fácil, aplicar al TOEFL ITP. ¿Por qué? Porque lo puedes presentar en muchos lugares, porque es más económico y porque el puntaje de este es equivalente al TOEFL IBT. Ahora voy para la segunda pregunta. Necesariamente, este TOEFL ITP te sirve para aplicar a la convocatoria Fulbright. Y si ya quedas como seleccionada, sí, así como tú lo mencionas, sí necesitas realizar el TOEFL IBT después para aplicar a las universidades, porque ese es el que exigen las universidades. Pero si quedas como nominado, como becario, nosotros vamos a darte un voucher, que es uno de los beneficios de esta beca, para que tú te prepares y presentes el examen gratuitamente.
Bueno, tenemos 15 minutos, más o menos, para seguir con preguntas y respuestas. Bueno, ¿existe otra pregunta en la sesión? Bueno, si tienen más preguntas para la gente que acaba de ingresar a este webinar, les recuerdo que pueden escribir sus preguntas en la caja de preguntas del lateral derecho de su pantalla. Por el momento, no veo más preguntas. Claro que sí. Carlos, en caso de tener más inquietudes, es posible que em, escribas al correo consejería@fulbright.edu.com. Entonces ahí te va a estar respondiendo nuestro consejero académico que tiene la información de nuestras becas. Em, y también pues puedes comunicar por teléfono. Entonces nuestro teléfono lo puedes encontrar en la página web de Fulbright, marcas extensión 10. Bueno, en cuanto a la asistencia a la comisión, puedes venir a la comisión, pero para eso debes pedir una cita. Entonces puedes escribir a consejería@fulbright.edu.co para que mires el horario de atención. Bueno, Estefanía Sandoval pregunta, ¿las cartas de recomendación solo pueden ser subidas por los profesores o pueden ser subidas por ustedes? Entonces, gracias por esta buena pregunta. No, las cartas de recomendación tienen que ser subidas por las personas que los van a recomendar, sus recomendantes. Porque en Embark ustedes lo que tienen que hacer es que van a poner los nombres de las personas, van a poner el cargo y el correo. Entonces, en ese sentido, automáticamente ustedes ponen el correo, les va a llegar a sus recomendantes un mensaje diciendo que ustedes están aplicando a este ciclo de la convocatoria y que están esperando y les dan un link a ellos para que ellos suban la carta de recomendación. Entonces, sí es necesario que sus recomendantes envíen sus cartas de recomendación y ustedes se aseguren de que este proceso pues fue hecho. Ha pasado muchas veces que los candidatos se confían en sus recomendantes y al final quedan por fuera de la convocatoria porque sus recomendantes se les olvidó, se les pasó subir la carta de recomendación. Entonces, mi consejo es que los presionen un poquito y que, digamos, lleven la contabilidad o que sepan con certeza si sus recomendantes enviaron o no las cartas de recomendación. Bueno, seguimos con las preguntas. Dice, Estefanía Sandoval pregunta. Ah, no, esta ya lo respondí. Orlando Vargas pregunta, ¿me podrías explicar un poco más acerca de cómo evalúan el desempeño académico basado en las notas? Bueno,
El desempeño académico no solamente son las notas, sino también es un poco el perfil que es un poco también la propuesta que tú plantees en los ensayos, es un poco las notas. Si tienes, digamos que hay una parte para que tú nos comentes si has sido reconocido por algún premio o si eres líder en algún tema. Entonces, como tal, no solamente miramos las notas, sino también miramos como tu trayectoria y tus ensayos, tus publicaciones, en caso de tenerlas, y si eres líder en algún tema, si eres un agente de cambio en el tema que tú manejas. Bueno, también pregunta Orlando Vargas, él hizo su pregrado y especialización y maestría, ¿cómo se evaluaría? Gracias por esta pregunta. Así como dicen los términos de referencia, solamente vamos a recibir documentos para el pregrado, la maestría y en caso de que alguno de ustedes tenga ya un doctorado, pues los documentos del doctorado. Es importante decir que los programas de especialización no se van a recibir porque no tienen un equivalente en los Estados Unidos. Entonces recuerden, solamente recibimos documentos de pregrado y maestría. ¿Y cómo se evalúa en los dos programas? Si te refieres específicamente, Orlando, a las notas, lo que tienes que hacer es mirar tu promedio acumulado del pregrado y de la maestría, los sumas y los divides en dos para hacer el cómputo y ya, eso te da la nota final, si te refieres a eso. Bueno, aún tenemos 5 minutos para resolver preguntas, entonces solo es que las escriban para las personas nuevas que se están conectando en la caja de preguntas del lateral derecho. Bueno, ¿existen más preguntas? Recuerden que si tienen dudas acerca de el proceso de cómo cargar los documentos en la plataforma Embark, si tienen preguntas acerca de cómo realizar sus ensayos, si tienen preguntas acerca de cómo realizar una hoja de vida en inglés o si tienen preguntas de cómo solicitar sus cartas de recomendación exitosas, por favor vayan a la página web de Fulbright o el YouTube de Fulbright y vean los webinars que hemos realizado y asimismo los invito a que miren la próxima semana el calendario de webinars porque vamos a hacer un repaso y vamos a hacer sesiones de preguntas y respuestas sobre estos temas. Bueno, tengo dos preguntas. Carlos nos comenta, o me pregunta, ¿es imperativo solicitar a las universidades en el exterior certificados de puestos en la cohorte? ¿Aplica también cuando se han realizado estudios de maestría específicamente en los Estados Unidos? Gracias, Carlos, por tu pregunta. Necesariamente para todos los programas, tanto colombianos como internacionales, estamos solicitando el certificado de ranking de la cohorte. Entonces, sí es necesario que lo solicites. La mayoría de las universidades internacionales dan estos rankings. En caso de no tener ranking, certificado de ranking, puedes solicitarle a la o debes solicitarle a la universidad que te dé un certificado de que esa universidad para esa corte no tenía ranking o no lo hacía.
Ahora Nicolás Riveros Medelius pregunta, para maestrías hechas en Estados Unidos, los certificados de notas no tienen promedio. ¿Debo pedir algo adicional a la universidad para que ustedes puedan validar ese requisito? Gracias por tu pregunta, Nicolás. No necesitamos, sí necesitamos el promedio, y también necesitamos por parte de la universidad una escala equivalente a las notas de esta universidad con las notas colombianas de 1 a 5. Bueno, listo, chicos. Entonces, espero que les vaya muy bien en su aplicación. Si tienen más preguntas o dudas, por favor escriban a consejería@fulbright.edu.co. El tiempo para este webinar se ha terminado. Igual los invito a que vean todos los otros webinars que están colgados en nuestra página web. Y si a pesar de eso siguen sus preguntas, sus dudas, pueden venir a la comisión Fulbright, pero recuerden que deben escribir a consejería para mirar el calendario. Espero que tengan buena tarde y éxitos con su aplicación.